Bueno, estamos con Roselyn y estamos con un tema muy interesante. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hace un montón que no venía. Un montón que no nos vemos y te tocó escenografía nueva. Sí, estoy. ¿Viste? No, dejás de venir acá y no. Cambia todo. Te cambia todo. Día Internacional del Yoga. Exactamente. Bueno, hay mucho para contar de esto. Todo oídos. Del yoga, milenios hay para contar. Fue un desafío resumir, como condensar para 10 minutos, ¿no? Creo que la celebración nace o se empieza a celebrar como tal el Día Mundial del Yoga en Occidente desde el 2014 a partir bueno, del propósito de las Naciones Unidas de hacerlo más visible para la población mundial y bueno, como mover más los beneficios del yoga, ¿no? Que las personas se enteraran cada vez más de cuán beneficioso es practicar Sí estas que muchas bien herramientas. poquito. Sí, hace 2014, muy bien poquito. poco, sí. Y está lindísimo porque en realidad empieza a haber como una revolución, que en realidad para mí es como el mes del yoga, porque ya desde hace 2 semanas y en realidad desde el mes anterior ya empiezas a ver movimientos de cosas para celebrar el día hasta final de mes. Pero bueno, por lo general el día donde más celebraciones hay o de repente jornadas enteras de actividades relacionadas al yoga es el 21 de junio. Eh, y digo actividades relacionadas al yoga porque una de las cosas que más se conoce son las posturas, ¿no? O sea, cuando de repente escuchamos comúnmente o popularmente, bueno, ¿qué es yoga? Hago yoga y vamos mucho a las posturas físicas. Y resulta que eso es una de las ramas, de las 8 ramas del yoga, son las asanas, ¿no? Que es el nombre correcto para denominar estas posturas cómodas y confortables que podemos sostener por determinados tiempos para preparar nuestro cuerpo para las actividades físicas, para la meditación, la quietud, para los demás trabajos de yoga. Las teorías de dónde surge o las historias, más que todo, de dónde surge la práctica de las posturas, tiene como muchas eh, Sí, versiones. versiones. Y entre esas está una que, bueno, que estos movimientos eran para preparar para la práctica en quietud. Otra opción, otra teoría, otra historia es que más bien al contrario, que luego de mucha práctica en quietud, de los distintos, lo que hoy se denomina como yogis o yoginis, pero bueno, que en ese momento eran simplemente las personas que meditaban y practicaban, o en la India habitualmente. Después de tanto tiempo en quietud, los músculos empezaron a debilitarse y bueno, para buscar movilizarlos de vuelta y volverlos a flexibilizar y a dar fuerza, empezaron a practicar distintas O sea que sería al posturas. revés. Esa es como la segunda. Y después esta otra que es, bueno, viene un poco de los ascetas, las personas que se retiraban a la naturaleza, a vivir más en contacto con lo simple. Empezaron a observar en la naturaleza distintos comportamientos de animales, de plantas, y entonces imitándolos empezaron a sentir más conexión, como interconexión con ellos, y a su vez se daban cuenta de que habían como cualidades de esos mismos animales o plantas que podían, a través de las posturas que observaban y que ellos imitaban, como generar para sí. Entonces, por eso en el yoga muchas veces pasa que o quizás la mayoría de las veces, la traducción de las posturas, de los nombres de las posturas, tienen mucho que ver con nombres de la naturaleza, como que si la postura del árbol, la respiración de la abeja, la postura de la montaña, el perro que mira hacia abajo, ¿no? Entonces, en la medida en que vas practicando esas cosas, generas determinados estiramientos y cualidades que fueron inspirados en lo natural, ¿no? Y esto lo traigo sobre todo porque como reconocer ahí el origen de esta última historia de cómo surgen las posturas, siento que está bien lindo para entender lo que para mí es el yoga realmente. Porque es como un estilo de vida, ¿no? Esto capaz es muy rayado, muchas veces suena como un cliché, pero en realidad es un estilo de vida, porque si, si profundizamos un poquito más, hay un teórico, que en realidad es más un maestro, un sabio hindú, en su momento él se encargó de condensar y de codificar en lo que serían unos aforismos o los yoga sutras, todo lo que es el yoga. Entonces trató de dividir en 8 ramas. Esas 8 ramas, voy a tratar de tipo hacer una pincelada porque esto es para profundizar y de hecho se pueden llevar clases, seminarios, jornadas enteras para trabajar en esto. Se tratan de llevar a una clase de yoga, como en pequeños momentos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas 8 ramas? La práctica de los yamas, que vienen a ser cómo interactuamos con nosotros mismos y con los otros, ¿no? O sea, como una especie de código de interacción y de conducta
entre los otros y yo. Después están los niyamas, que son las prácticas que tienen que ver más como con la autoobservación, como yo trabajo en mí misma y me purifico, trabajo mis pensamientos, mis emociones, mis conductas. Es bien conmigo. Luego tenemos las asanas, que era un poco lo que contábamos ahora. Sí, lo que uno siempre piensa yoga, piensa Las eso. posturas Claro, físicas, las posturas, lo que tiene que claro. ver más con el movimiento físico, que pueden ser más conscientes y lentas o pueden ser más intensas, y ahí, bueno, varía un poco en los tipos de esas prácticas, ¿no? Después tenemos los pranayamas, que en algún momento hemos hecho algún programa Sí. trabajando un poco de los que son las respiraciones, y que lo que buscan ese control de respiración, ese trabajo en la respiración es controlar o trabajar y mover nuestra energía vital, ¿sí? Y con esa energía vital generar determinados estados también de conciencia. Después tenemos la práctica de Pratyahara o la rama del Pratyahara, que busca aislar los sentidos del exterior al interior. A mí me viene mucho como el ejemplo de esos televisores de antes, ¿viste? Los cuadraditos chiquititos Sí. que se apagaban y quedaban como empezaban a reducirse la imagen hasta llegar a un puntito. La práctica del Pratyahara es algo como esto, ¿no? Es como agarrar toda esa información de afuera y llevarla hacia adentro. Y poder vernos desde adentro y ver la vida desde adentro. Claro. Después tenemos el dharana, que tiene más que ver con el concentrar nuestra atención en un punto, incluyendo todos los pensamientos que surgen, todo lo que surge en ese momento. Para esto tenemos prácticas como la de la respiración, de la concentración en alguna imagen y observarla y quedarnos fijos observando esa imagen, o la llama de una vela también. Después tenemos dhyana, o como otra rama, y ahí a lo que vamos, como este nombre original, se refiere más al estado de meditación profunda, donde ya los pensamientos cesan, las emociones se separan, entonces queda como el espacio para que emerja la información de nuestra conciencia, de nuestra alma, ¿no? Vamos a ver esto como si fuera un árbol, que en la medida en que vamos profundizando y profundizando, en el yoga es como hacia adentro, y si fuese un árbol es como de las raíces hacia arriba, y lo último, lo que buscamos alcanzar, que es la llamada iluminación, en yoga se llama samadhi, y se refiere a esa absorción total, ¿no? El estado de conciencia supremo mayor, y se dice que esto es como el fruto o la meta, entre comillas, de lo que practicamos en yoga, o sea, como que es al lugar donde queremos llegar. Y pongo la meta entre comillas porque en realidad toda la práctica siempre nos dice suelta el resultado. Claro. Esto para Occidente es un gran desafío. Claro, tal cual. Porque necesitamos ir a algo, un objetivo, y voy a lograr esto con esto otro que voy a hacer. Claro. Y si no, no tiene sentido. Entonces, digamos que la filosofía oriental en sí misma nos enseña casi siempre como desde distintas, ya sea como más allá de las religiones, que si hinduismo, que si budismo, es como todo lo que quiere decir la práctica profunda, los senderos que se caminan, es sobre todo el poder vivir una vida en coherencia y en conexión con todo. Desde el nosotros, desde el sentirme a mí mismo, y después empezarlo a expandir hacia afuera, y a su vez ver cómo ese afuera se conecta conmigo de vuelta y cómo soy parte de eso. Claro. Entonces, dentro de estos senderos, estos caminos, también podemos decir que hay como otras 4 divisiones principales en el yoga, que es la del karma yoga. Cuando escuchamos karma, de una vez decimos, es la ley del causa y efecto. No, en realidad tiene que ver más con la acción desinteresada para vivir nuestra vida, ¿no? Con hacer determinadas cosas, como por ejemplo ir en el ómnibus y sonreírle o dar los buenos días al conductor, yo qué sé, como ser parte de alguna miembro de algo de voluntariado y ofrecer mi trabajo sin nada a cambio, ¿sí? Sabiendo que eso en general también me va a generar, no solamente va a generarle a esas personas beneficios, sino que también para mí va a generar algo positivo. Después está la senda del Raja Yoga, que tiene que ver más con el control mental y físico. Luego está el camino de la devoción, que es el Bhakti Yoga, también se conoce con ese nombre. Y después está el Jnana Yoga, que tiene que ver más con el camino de la sabiduría y la conciencia. Entonces ahí empiezan como a diversificarse más cosas todavía. Claro. Porque ya salimos de las posturas, las dejamos por allá atrás, y podemos encontrar prácticas de yoga que solamente hay cantos de mantras, por ejemplo, o que hay estudios de las escrituras. Es tipo un mundo, por eso siempre decimos como... Sí, es un estilo de vida. Es un estilo de Sí, vida, sí. es un estilo de vida.
Y entonces, en base a todo esto, imagínate la cantidad de beneficios que se pueden obtener. Sí, sí, y de propuestas diferentes, porque a veces uno se cuesta con el, estoy haciendo yoga, no, pero yo hago este otro, y en realidad no es otro, es el mismo, diferentes te debe haber pasado. Decir, Sí. no, pero yo hacía o hago tal cosa, y parece que estuvieran hablando diferentes idiomas, y en realidad no, es lo Claro. mismo, pero diferentes, como diferentes facetas o diferentes partes. Exacto. Incluso para traducir del sánscrito las palabras como las originales, o de incluso lenguas anteriores como el pali, a nuestro español o al inglés, ahí se cambian un montón de cosas. Entonces, para una postura en español la puedes decir de una manera como, yo que sé, personas que dicen el perro que mira hacia abajo, y otros profesores que hablan de la carpa. Estamos Claro. hablando de la misma postura. Claro. Entonces, bueno, como que lo que yo siento que más nos ha acercado ahora a Occidente, más allá de cómo le decimos o qué hago, que bueno, sí, que sería bueno que cada persona pueda decir, bueno, ¿qué estoy necesitando? Y para mí es muy importante que lo puedan charlar con ese profe o ese lugar de yoga al que van a acudir, para poder decir, bueno, estoy buscando, necesitando esto, ¿no? Y bueno, puede ser algo desde lo físico, puede ser que me lo recomienda mi médico, como me pasó a mí, que a través de situaciones físicas me dijeron, basta, tienes que hacer alguna modificación de tu conexión manera. con tu cuerpo. Claro. Y a partir de eso entendí que existía todo esto, porque ni lo conocía. Y que una vez ese encuentro, esa charla, poder determinar qué tipo de yoga te hace mejor, ¿no? Que si el hatha, que es un poquito más suave, más lento, más conciencia, con movimientos mucho más de quedarse y respirar, distinto a Ashtanga, que es más enérgica, más activa, que suda un montón. De hecho, ves a las personas que Claro, practican. como si fueras a hacer gimnasia. Exacto, y que sin embargo igualmente se incluye la práctica de meditación, la respiración. Está el yoga restaurativo también, o terapéutico, que va muy de la mano ahora, incluso hay personas que ya lo incluyen dentro de la medicina complementaria al yoga. Entonces ayuda no solamente a cosas más emocionales como depresiones o ansiedades, para el trabajo terapéutico psicológico está muy bueno, como acompañante de ese trabajo tradicional, pero también para la medicina como tal. En la medicina tradicional, a personas con movilidad reducida, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que es como una de las áreas con las que yo también trabajo, adultos mayores, con Claro. los niños funcionan. Los niños es más que todo desde el juego. Entonces podemos vivir y hacer yoga desde muchos lugares. Los beneficios son muchos, que esto es como el gran objetivo que quiso generar las Naciones Unidas en el momento en que declara este día de celebración. Pero siento que como que lo más grande que nos transmite el yoga es la conciencia de unidad. Que yo me pueda ver en los ojos del viejo, del niño, del animalito de la planta, del pobre del rico, y pueda conectar con ese otro desde otro lugar que no tiene que ver ni siquiera con esto que se ve afuera, sino sabernos en conexión, sabernos parte. Y que pueda en alguna situación de mi vida, de mi cotidiano, pararme un segundito y prestarle atención a mi corazón, simplemente poniendo las manos ahí, escuchando y sintiendo mi respiración. Y que a partir de ahí pueda generar una acción distinta y tener más claridad mental, con el hecho de controlar mi respiración y hacer esta práctica de distintas maneras de respirar, poder generar otras maneras de emocionales, cambiar mi estado emocional. Entonces, bueno, sí está bueno hacer yoga, pero sobre todo siento que como que lo que más nos transmite la práctica del yoga es el ser yoga. Tal cual. Me pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias. Se acabó. O sea, sí, se nos acabó, ¿viste? Pero resumiste bien. Resumiste bien. Ahora a investigar. A explorar. A los que se les interesa, a explorar y a ver, porque sin duda cualquier práctica nos lleva a un estado mucho más pleno y de bienestar. O sea que de eso se trata. Gracias. A ti.